En esta mañana el título de mi predicación es Regresa a tu llamado. Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes tienen un llamado de parte de Dios? Y no se me queden sin levantar la mano, porque todos tenemos un llamado de parte de Dios. ¿Pero cómo? Sí, todos tenemos un llamado. Y vamos a ir entrando, tengo como 10 pasos para poder ir examinando, pero de los cuales, por cuestiones del tiempo, voy a ir corriendo. Y si es posible que ustedes tomen apuntes, como les digo siempre, investiguen. La palabra del Señor no es para leer, sino es para escudriñar. Tú quieres un cambio en tu vida, tienes que escudriñar. Los misterios de Dios están en la palabra de Dios, y con una sola lectura no vas a aprender todo, sino tienes que profundizarte, tienes que escudriñar la palabra del Señor. ¿Qué quiero decir escudriñar? Investigar. Investigar. Amén. Les invito a que si me pueden acompañar a Juan 1:40 al 42. Rápidamente voy a parafrasear lo que está en la palabra del Señor. He tomado como un personaje a Pedro. ¿Cuántos, aunque no han leído en la Biblia, cuántos han escuchado acerca de Pedro, el discípulo de Jesús? Pedro era de un carácter tan fuerte, era impulsivo, era... solo Dios puede tomarle o tener control de su vida. Pero vemos que el Señor no hace excepción de persona. Y Él empieza llamando. Y vemos en la palabra del Señor en Juan 1:40 al 42, que cómo Dios llegó a la vida de Pedro. Y muchos de ustedes se van a identificar con esto. Algunos hemos nacido en el Evangelio, otros a través de un hermano, otros a través de un conocido, de un pariente, o de una persona que estaba en la calle. Y vemos cómo dice la palabra del Señor. Andrés, hermano de Pedro. Ese es hermano de Pedro, ¿verdad? Era uno de los 12 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés, uno de los hermanos de Pedro. Recordamos que Juan el Bautista venía y decía, arrepentaos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y mientras él predicaba, él decía eso, Andrés ya estaba escuchando la palabra del Señor, aunque no le conocía a Jesús. Y entonces, cuando Juan el Bautista estaba en el bautizando, entonces se acercó a Jesús para ser bautizado y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, diciendo a Jesucristo. Y Andrés estaba ahí, escuchando eso. Y entonces prácticamente él, wow, encontré al Mesías, al Mesías prometido, encontré a Jesucristo. Recibió ese testimonio, recibió esa confirmación acerca del Juan el Bautista. Y dijo, ¿sabes qué? Este es el Jesús, este es el Cristo que nosotros necesitamos. ¿Y qué dice en el 41? Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hermano, he hallado al Mesías, de los cuales hemos oído de los profetas, acerca de la ley hemos escuchado. Mira, y hemos hallado al Cristo, hemos hallado al Señor. Y le trajo a Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado hoy en día invitados por una persona a los caminos del Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos puesto trabas y decir, no quiero saber nada? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, eso es para después, no es para mí? Y en nuestra vida estamos buscando llenar nuestro vacío. Porque hay un vacío, aunque tú no lo quieras admitir, hay un vacío que solamente permanece y depende solamente de Dios llenar ese vacío. Es un vacío espiritual, que con ninguna cosa material puedes llenarlo. Tú puedes taparlo, sí, pero tú no lo puedes llenar. Y hay un vacío que tú sientes y tú sabes. Por eso es que buscas muchas cosas para tapar ese vacío. Solo lo tapas, pero al final del día el vacío está vacío. Solamente Dios y Jesús pueden llenarlo. Amén. Andrés lo llevó y se acercó a Jesús. ¿Y qué dice? Y le trajo a Jesús. Mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas,
que quiere decir Pedro. El Señor prácticamente apenas le llegó, estaba al frente. Él, ¿cómo se llamaba? Cefas. Y dijo, ¿sabes qué? Voy a cambiarte el nombre así. Te voy a impactar tu vida. Te voy a cambiar. Voy a mostrarte cosas que tú no has visto. Y te voy a impactar, te voy a decir, tú eres Pedro. Que traducido es piedra, roca. ¿Qué tal si cuando ustedes vengan y yo les digo, tú ya no te vas a llamar tu nombre, sino te vas a llamar tal cosa, una piedra? ¿Cómo van a decir? ¿Cómo? Ya, pastor, ya nos vamos a llevar así. Apenas tú no me estás conociendo, ya me estás llevando así. Jesús era atrevido, veía a la persona, no como el hombre se ve en sí, sino Jesús daba y profetizaba sobre la vida. ¿Sabes qué? Sobre ti, porque vas a ser fuerte, porque tú vas a permanecer en mí. En el segundo punto vemos que Jesús los llama a seguir. Y todo esto va a ir solamente en Mateo. Yo solamente estoy prestando mi voz para que la palabra del Señor vaya hablando por sí sola. Amén. En Mateo 4, 18 al 20, dice lo siguiente. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes, lo siguieron. Vemos que al inicio ellos no le conocían, solamente a Andrés. Y Andrés fue el vínculo o ¿cómo se dice? El instrumento para llevar a Pedro hacia los pies de Jesucristo. Y Jesucristo le cambió el nombre. Yo no sé qué impacto hizo al cambiar el nombre de Cefas a Pedro, que cuando él estaba caminando por el mar de Galilea y ellos estaban pescando, trabajando, como muchos de nosotros. Y él dijo, sígueme que yo te haré pescadores de hombres. Y ellos, ¿qué dicen? Al instante dejaron todo y empezaron a caminar con Cristo, sin conocer. ¿Qué impacto Dios hizo en tu vida? Que dijo, voy a tratar algo diferente. Cuando llegaste o pudiste llegar a la iglesia aquí, a pesar de todas esas luchas, a pesar de todas esas pruebas, a pesar de todas esas dificultades, llegaste aquí y Dios te habló. Y te encendió una luz adentro tuyo, una semilla de vida adentro de ti. Y esa semilla de vida todavía sigue ahí. Y está creciendo. Por eso es que tú estás aquí. Y el Señor dice, sígueme. ¿Cuántos de ustedes vienen porque alguien les dijo, ven a la iglesia? O les exigió venir a la iglesia. Nadie, ¿verdad? Nosotros con nuestra propia fuerza de voluntad decidimos seguir. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un llamado dentro de nuestras vidas. Sabemos que hay una necesidad en nuestras vidas. Y por eso venimos a buscar de la presencia de Dios. Como les dije, voy a ir a correr un poquito por cuestiones de tiempo, porque son 10 pasos. Y si entro mucho ahí, por eso les digo, tomen apuntes y escudriñen la palabra del Señor. No pongan el nombre de Pedro ahí, sino pon tu nombre. En mi caso, Pablo. Hermano Elmer. Ay, hermano Moisés. Cuando escudriñen eso, ¿cómo es que el Señor me llamó? Ese es solamente un ejemplo cómo el Señor trabaja y muestra de su amor a cada uno de nosotros. Vemos que Jesús en la barca les llamó, ¿no es cierto? Les dijo, sígueme. Y ellos empezaron a involucrar con Cristo, a empezar a conocer de Cristo. Hasta que Pedro abrió la puerta de su casa. ¿Qué dice en Mateo 8, 14, 15? Vino Jesús a casa de Pedro. ¿A casa de quién? De Pedro. Y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le sirvió. Vemos que no solamente Pedro le conoció a Jesús, abrió su corazón y también abrió la puerta de su casa. Ven Cristo, ven Jesús, entra aquí.
Y ahí se da a cumplir la palabra que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Como les digo, escudriñemos. Vemos que Jesús entró a la casa de Pedro. Y escudriñamos, vemos ahora por qué Pedro lo negó a Jesús. Si él había curado a la suegra, imagínense. Ay, Dios mío, ¿a quién vas a curar? Él no es excepción de personas. Vemos que Él entra y no solamente toca la vida de Pedro, sino también la vida de los familiares. No importa, Él no hace excepción de personas. Él cura al que necesita. Él toca el corazón al que necesita. Hasta la suegra, imagínense, necesitaba de Dios, pues va y toca. Eso que quiero decir, abrir las puertas de tu corazón, abrir las puertas de tu casa. Que no solamente sea conocido Cristo en tu vida, sino a través de todas las personas que te rodean. Esa es tu casa, tu esposa, tus hijos, tus familiares. Que conozcan la luz que tú tienes dentro de ti. Amén. Y ahora vemos que según se iba involucrando Pedro, iba conociendo más en Dios, iba confiando más en Dios. Hasta que llegamos a ese punto, Pedro camina sobre las aguas. Hay muchas partes que yo estoy saltándome. Pero, como le digo, lastimosamente por el tiempo no puedo cubrir todas esas partes. He sacado solamente 10 cosas. En Mateo 14, 27 y 29 dice, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Imagínense a dónde llega ese grado de confianza. Cuando leemos este pasaje, vemos que solo los discípulos estaban metidos en la barca y se asomó una tormenta grande. Y dice que Jesús, en medio de esa tormenta, caminaba en las aguas. Y ellos se asustaron diciendo, este es un fantasma. Y Jesús dijo, no, tengan calma, yo soy. Y muchos de nosotros también decimos como Pedro, si eres tú, Señor, haz esta señal. Así eres tú, Señor, si tú me prometiste esto, haz esto, Señor. ¿Verdad? Y Jesús, dándose a conocer a Pedro, dijo, sí, yo soy. Así eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Y el Señor dice, ven. Él no dijo, ve a ayunar, ve a orar. No, ven. Fe. Fe. ¿Por qué situación estás atravesando tú ahora? Y el Señor ya te ha dicho, tú tienes la victoria. ¿Por qué situación tú estás atravesando? Tanto físico, mental, económico. Y el Señor te ha dicho, ya tienes la victoria. Pero tú no te arriesgas de bajar del bote. Porque aún necesitas una señal del Señor. Señor, yo necesito un milagro tuyo. Yo necesito un milagro tuyo. Yo no sé de tu vida. Yo necesito un milagro del Señor. Todos necesitamos un milagro del Señor. Pero ese milagro no va a suceder mientras tanto no active yo la fe. Mientras tanto yo no confíe en Dios. No va a suceder ese milagro. Porque el Señor se mueve de acuerdo a mi fe. De acuerdo a mi confianza en Dios. Todavía sigo teniendo mi plan A, B, C. O mi plan A, B, C o D. Tiene que ser Dios. No tener segundos planes. Puesto mi mirada en Cristo. Si tú me prometiste, Señor. Lo que he estado entendiendo en esta semana es que cuando el Señor te promete algo, y te voy a compartir con esto. El Señor está sentado en el trono, en la eternidad, donde no hay tiempo, no hay espacio, no hay nada de eso. Y Él declara, ¿sabes qué? Voy a enviar bendición a mis hijos en la eternidad. Allá desciende. Voy a poner un ejemplo. En el hogar de la hermana Judy, voy a bendecir. Y Él declara en la eternidad. Y esa palabra empieza a viajar en la eternidad. El enemigo viene a tratar de destruir esa palabra, pero eso está viajando en la eternidad. El enemigo no puede
romper esa promesa. Porque está puesto en la eternidad y ya está hecho. Se va a cumplir cuando nosotros creamos. El tiempo de Dios es cuando tú y yo confiemos del 100% en su palabra. ¿Cuántos de nosotros necesitamos un milagro? Pues camina. Bájate de la barca y camina. No dice a Pedro, Pablo, ven, bájate de la barca y camina. ¿En qué estás puestos los ojos tú? ¿En qué estamos confiando hoy? ¿Será que tal vez no conocemos verdaderamente al Cristo y al Señor que se estaba manifestando a Pedro? ¿Será que no ponemos tiempo en conocer al Dios que servimos? Si nosotros somos cristianos, si nos llamamos ser cristianos, nosotros tenemos que conocer al Cristo que nosotros servimos. No solamente cristiano porque yo voy a la iglesia los domingos, eso no sirve. Escúchalo bien, no sirve eso. Tienes que conocer a Dios, tienes que conocer a Cristo, tienes que invertir tiempo. Así como cuando tú quieres conocer a una persona, inviertes tiempo, lo llamas, lo buscas, señalas un lugar para conocer a Dios. Y así mismo es Dios. Él cada noche te está, quiero conversar contigo. ¿Y cuántos de nosotros abramos la puerta de nuestro corazón para hablar con Él? No me levanten la mano. ¿Cuántas veces dice el Señor, yo quiero hablarte a ti? Señor, quiero que me hables audiblemente. Es fácil. Lee la palabra en voz alta y vas a escuchar la voz de Dios, porque ahí está la palabra de Dios. Está establecido. Amén. No se me duerman, ¿eh? Pedro camina sobre las aguas. En el quinto punto, Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. Imagínense todo esto desde que Andrés la fue llevando. Él entró en la casa de Pedro, él caminó sobre las aguas y ahora el Señor viene y le pregunta, ¿quién dice que soy yo? Después de todas esas vivencias que tuvo Pedro. Y Jesús le pregunta, ¿quién dices que soy yo? Y el que le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo les pregunto, ¿hay algo imposible para Dios en tu vida? Pero no me digas no, sino, ¿estás convencido de eso? ¿En tu corazón estás convencido de eso? Que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y es el Dios que resucitó y está vivo. ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para servir al Señor? ¿Verdad que no? ¿Cuánto creen eso? Esta palabra no es solamente para decirlo, sino tú tienes que comerlo, escudriñar. Tienes que alimentarte. No hay nada imposible para Dios. Dios es el Hijo, o Cristo es el Hijo del Dios viviente. Yo digo una prédica acerca de eso, de que Él continúa viviendo. Él no está muerto. Él sigue vivo. Él sigue vivo. Él sigue vivo. En el punto 6 de Jesús se transfigura delante de ellos. En Mateo 17, 1 al 2. 6 días después de Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a 3 personas, a Pedro, Jacobo y a Juan. Esas 3 personas van a ver que eran, como se dice vulgarmente, uña y mugre de Jesucristo. A todo lado Él les iba llevando. A los demás les dejaba, ¿sabes qué? Pero a Pedro, a Jacobo y a Juan venían y eran más cercanos a Él. En todas las partes de la Biblia, no es que Jesús hace excepción de personas, pero yo no sé, Dios es como nosotros los padres, cuando vemos una necesidad de un hijo que necesita de más atención, no dejamos de querer a otro hijo por ese hijo, sino él necesita más atención, ¿no es cierto? Y los otros hijos pueden valerse por sí solos, pero también les amo. Eso no divide el amor que como padre uno se tiene. Yo tal vez ellos, Pedro, Jacobo y Juan, necesitaban más atención de Dios. Pedro un carácter fuerte, Juan era el más joven de
de sus discípulos era el amado, el mimado, que como decimos. Y no le digo del otro porque tienen que investigar. Vamos a correr. Y entonces, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó al monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Se transfiguró delante de ellos. Se cambió su aspecto. Mostró no solamente el aspecto humano, sino mostró el aspecto glorioso de Dios, el aspecto divino de Dios. ¿Sabes que ningún hombre puede hacer eso? Dios sí, Jesús sí, solamente Dios. Y si lees un poquito más abajo, dice que se asomaron Moisés y Elías. ¿Por qué se haría eso? ¿Por qué no se asomó otros? Noé, yo no sé. ¿Por qué? Ahí todavía es otra prédica todavía. Y les voy a dar un poquito. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Porque la ley y los profetas es basada en Jesucristo, se da en cumplimiento en Jesucristo. Por eso Él se presentó y dijo, ¿sabes qué? Aquí está la ley, que representado por Moisés. Y los profetas que profetizaron acerca de Jesucristo. Y esos dos se cumplen en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Investiguen. Amén. No puedo decir que alguna pregunta porque vayan los miércoles y podemos preguntar allá. Me encanta que digan preguntas, algo que tengan que añadir, pero esta es una prédica. Jesús enseña acerca del perdón a Pedro. Imagínense después de todo esto que Jesús estaba hablando a Pedro, tocando su vida. Y viene Pedro y dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y él mismo se contesta, ¿7 veces? No, 70 veces 7. Qué raro, ¿verdad? Pedro le hace la pregunta a Jesús y Pedro mismo se contesta. ¿Cuántas veces tengo que perdonar al Señor? ¿7? Como que esperando el visto bueno de Jesús diciendo, sí, tienes que perdonar 7. No, 70 veces 7. Más de lo que tú estás dispuesto a hacerlo. 70 veces 7. Acerca del perdón. Vemos, es un poquito cansado yo sé, pero vemos cómo Dios va transformando la vida de este siervo. Vemos cómo Dios va moldeando su carácter, va moldeando el hombre interior que él tenía, el hombre impulsivo, el hombre que tal vez rebelde, el hombre, uno no se sabe cómo se crió en ese tiempo, pero sí nosotros sabemos cómo nosotros nos criamos y cómo Dios ha ido transformando nuestras vidas. ¿Desde qué tiempo eres tú cristiano? ¿O desde qué tiempo tú vienes a los caminos del Señor? Y el Señor ha estado transformando tu vida. Hay cosas que no entendemos. Hay cosas que son bien duras de pasar. Hay desiertos que hay que pasar, pero ni ser probados. Pero el Señor está moldeando tu carácter. No te desanimes. El Señor mismo dice, esfuérzate y sé valiente. No te desanimes. No sé qué circunstancias tú estás pasando hoy, pero el Señor viene a decirte que Él está trabajando para bien. Todas las cosas le sirven a bien para los que aman al Señor. Amén. Vinieron muy callados en esta mañana. En el 8 dice, Jesús quiere que Pedro vele con él. De todo eso, imagínese ya Pedro, formado como el hombre que es. Dios ya lo veía. Sí, yo te dije que te voy a hacer pescador de hombre. Y Dios le estaba formando para ser un pescador de hombre, instruyéndole. Un pescador de hombre tiene que saber perdonar. Un pescador de hombre tiene que saber enseñar acerca de Jesucristo. Un pescador de hombre tiene que dar testimonio no solamente de lo que ha leído, sino de lo que ha vivido con Cristo. Cómo ha sido transformado en nuestras vidas. Más importante es a veces cuando tú das el testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Es más impactante de lo que tú vengas a estar parado aquí leyendo su palabra.
Porque cuando tú das testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, está haciendo viva esa palabra en tu vida y estás compartiendo a los demás. Yo era así. Mira, el Señor, si eso ha hecho en mi vida, ¿cuánto más Él puede hacer en tu vida? Yo era un corazón duro, sí. Eso. El Señor ha cambiado mi corazón, ha puesto un corazón de carne y ha quitado este corazón de piedra para ser sensible a la voz de Dios. Hay veces que nosotros no entendemos por qué lloramos tanto, Señor. Antes yo no lloraba nada. Es que el Señor está cambiando tu corazón. Porque con el corazón de piedra tú no puedes escuchar la voz del Señor. Si no es necesario ser transformado por un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón que anhele, un corazón que ame. El de piedra no puede amar, no puede sentir. ¿Estamos comprendiendo? Vemos como el Señor, yo me salté un poquito de todo esto, y eso llega al punto donde que Jesucristo está yendo al monte, y sabía que ya tenía el tiempo de ir a la cruz. Y le dijo a Pedro, Jacobo y a Juan, acompáñame. ¿Qué dice en Mateo 26, 37 y 38? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que es Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿Por qué en especial con ellos? Con los otros discípulos él se mostraba fuerte, pero dijo, ¿sabes qué? Vengan a dar los tres. Y cuando estaban caminando él empezó a angustiarse. Dice amargamente. ¿Qué dice más abajo? Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús no solamente se mostró en ellos el lado celestial, el lado glorioso de Dios, sino también el lado humano. Sabes que yo necesito que tú intercedas igual conmigo. Quédate aquí. Y él mostró su lado humano. Se angustió, dice, su alma se angustió hasta la muerte. ¿Cuántos han estado angustiados hasta la muerte? Yo creo que nadie. Nos hemos angustiado, pero no tanto hasta la muerte. Y el Señor se angustió tanto hasta la muerte, imagínense. Y delante de sus discípulos, delante de Pedro, Jacobo y Juan, delante de ellos, se angustió, se afligió. Y dijo, ¿sabes qué? Mi alma está angustiada. Él se mostró. Y él fue, dice que, a una distancia de un tiro de piedra. Y cuando regresó orando, les encontró durmiendo. ¿Cómo tú te sentirías? Si tu amigo del alma, como dicen por ahí los mexicanos, tu cuate, los que están contigo siempre, y al final del día, cuando tú buscas un apoyo, tú le dices, no, cuenta conmigo, yo sé, yo voy a estar contigo. Y cuando regresas, no hay nadie. No hay nadie. ¿Cómo tú te sentirías? Y tú estás pasando una aflicción tan grande, que dices, no, estas personas, aunque no me puedan ayudar con esta cosa, pero sí me pueden apoyar, o sea, animar, sí me pueden decir, motivar, ¿sabes qué? Ve y haz lo que tú tienes que hacer. Pero al final del día, cuando regresas, no hay nadie. Y Jesús estaba así. Imagínate cómo pasaría por la mente de Jesús. Pero si yo les enseñé qué tienen que hacer, qué tienen que levantarse, interceder. Cuando es tiempo de interceder, interceder. Y ahora están durmiendo. Y por eso es que él se refugiaba en Dios, en el Padre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestros corazones son engañosos, pero el corazón de Dios permanece fiel hasta el último, hasta el fin de los tiempos. ¿En quién estás confiando? ¿Todavía sigues confiando en ese hombre que te hizo mal y piensas que va a cambiar? Si no viene a los pies del Señor no va a cambiar, te va a engañar y lo va a seguir haciendo. ¿Todavía sigues confiando en esa mujer que te hirió? No, pero es un ángel. Sí, es un ángel caído del cielo. No va a cambiar. Si no tiene a Cristo en su corazón, no va a cambiar. No va a cambiar.
Tu único refugio es Dios. Es Dios. Búscalo. Es Dios. Es Dios. Eso no quiero decirte que Pedro y los 3 discípulos ahí le dieron la espalda a Jesús. No, no, no. Si lees atentamente, ellos estaban tristes igual que Jesucristo. Y de las tristezas se durmieron. Investiga. No es porque ellos se durmieron, no tengo sueño, no, porque ellos también estaban afligidos igual con Cristo. Y de esa tristeza ellos no podían aguantar, se durmieron. ¿Cuántos de nosotros cuando entramos a depresión les da por dormir? A otras personas le dan por comer, a otras personas le da desesperación. Y el Señor nos está enseñando, no acuda a eso, acuda a Cristo, pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en Dios. Así como Él estaba afligido a muerte, imagínense. Y Él dijo, ¿sabes qué? Yo sé que esta carne está débil, pero voy a correr a mi Padre. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no hagas mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántos de nosotros tenemos que esforzarnos, aunque no queremos? ¿Cuántos de nosotros queremos tirar la toalla? ¿Cuántos de nosotros decimos, todo me sale mal? Por más que intente, todo me sale mal, yo no sé por qué. Y por ahí sale una persona, no, hazte una limpia, que el Señor reprenda al diablo. Estás abriendo puertas espirituales ahí en ese lado. Corre a los pies del Señor. Él es el mejor médico de médicos. Él es tu única esperanza. Él es nuestra esperanza. Amén. Estamos comprendiendo, ¿verdad? Bueno, pasó ese proceso. Déjenme permitir ver si tengo tiempo a correr todo esto. Pasó todo ese proceso. Me salté acerca del proceso de la cruz, cuando Jesucristo fue llevado a la cruz. Cuando Pedro sacó la espada, le cortó la oreja a un soldado, creo que se creía torero por ahí, que quería una verja. Y entonces dijo, yo voy a dar hasta mi vida. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Ciertamente 3 veces me vas a negar antes que cante el gallo. Y lo fue hecho. Fue a la cruz y sus discípulos no había nadie, excepto Juan. Todos se dispersaron. En la palabra del Señor tú no ves a ningún discípulo excepto a Juan, que estaba ahí, con su madre María. Y él le entrega, hijo, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo, hablando de Juan. ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Jacob? ¿Dónde está Mateo? ¿Dónde están todos los discípulos de Jesucristo? Huyeron, porque tenía que cumplirse. Si matan al pastor, las ovejas se dispersan. Y está escrito esa palabra. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor murió, resucitó. Pedro fue a la tumba y los ángeles dijo, ¿sabes qué? El que estaba muerto ya se levantó, ya está vivo. ¿No? ¿Por qué buscas al que está vivo entre los muertos? Ve a Galilea. Qué curioso, ve a Galilea, ¿verdad? ¿Y dónde le llamó Dios? ¿O dónde le llamó Jesús a Pedro? ¿Acaso no era en el mar de Galilea, donde que Pedro estaba pescando? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Ellos, estoy parafraseando porque como digo no tengo mucho tiempo, en Pedro regresa a pescar. Imagínense la decisión que toma Pedro. Va a ser una lectura un poquito larga, dice Pedro. Juan 21, del 3 al 14. Dice, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. El Señor le hizo una llamada o hizo un llamado a Pedro y a todos sus discípulos. ¿Qué les dijo? Ven y yo os haré pescadores de hombres. ¿Qué hizo que Pedro dejara ese llamado y volviera a pescar? Si Jesús ya se había aparecido a ellos 2 veces. Esta era la 3.ª vez que Jesús iba a aparecerse al frente de ellos. Y dijo Pedro, ¿sabes qué? Yo voy a ir a pescar. Y se fueron los discípulos que estaban igual con él. En total son 7 los que entraron en esa barca. Fueron a pescar. ¿Y a dónde fueron a pescar? En Galilea.
donde que Pedro estaba pescando. Donde que Pedro fue llamado por Jesucristo. Volvió al mismo lugar. ¿Sabes qué? Jesús ya no está igual con nosotros como al inicio, caminando. Ahora se nos ha aparecido solo 2 veces. ¿Y en dónde está? Ahora Dios ha hecho un milagro y ¿por qué ya no sigue haciendo milagros en mi vida? ¿Por qué ya me siento vacío? ¿Por qué ya no me lleno? ¿Por qué ya no hay esa palabra tan que me llegaba al corazón? ¿Por qué? Nos desanimamos. Y volvemos a hacer lo que de donde el Señor nos ha sacado. Ese lugar. Él volvió a pescar. Él no estaba haciendo algo malo. Él estaba trabajando. Pero déjame decirte que el llamado del Señor es más fuerte que tú decidas hacer. El llamado de Dios es más fuerte en tu vida. Y es el mejor llamado de tu vida. Es el mejor llamado de tu vida, es un privilegio. No importa si tú has caído, no importa si hemos caído, no importa si hemos regresado, tal vez al inicio, pero el Señor de allá nos va a ir a visitar y nos va a sacar. ¿Sabes qué? Este no es tu lugar. Yo muchas veces he compartido eso en mi testimonio. Cuando yo fui y me descarrié, el Señor tuvo misericordia de mí. 5 años andando en el mundo, el Señor dijo, ¿sabes qué? Ven acá, porque este no es tu lugar, porque yo te he llamado. Tú tienes un llamado en tu vida, así como tú. Cada uno de nosotros tenemos un llamado en nuestras vidas. No desprecies el llamado del Señor. Escudriña cuál es tu llamado. Explota ese llamado dentro de ti. Escudriña. Si tú me llamaste a servir, dice que hay un don de servicio. Investiga qué significa servir. Si eres llamado a ser un maestro, investiga qué tiene que ser un maestro. Si tienes un llamado a ser pastor, investiga qué tiene que ser un pastor. Explota ese llamado en tu vida. Si eres un profeta, pues investiga qué hacían los profetas. Únete más a Cristo, únete más a Dios, conoce más de Dios. Si eres un levita, ¿qué cosas hacían los levitas? ¿Qué tenían que hacer los levitas? ¿Cómo tenían que santificarse para ir a tocar delante de la presencia de Dios? Si eres llamado a ser un sacerdote, ¿qué tenía que hacer el sacerdote? Escudriña tu llamado. Va a haber un tiempo que va a ser un tiempo de calma. Pero en ese tiempo de calma tú tienes que estar escudriñando. Porque después va a venir el Señor y te va a levantar. Y te va a decir, ¿sabes qué? Ahora es tu tiempo. Empieza a trabajar. Amén. Vamos a leer un poquito de eso. Dice en el 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían quién era Jesús. Tremendo, ¿verdad? 3 años andando con Jesucristo. Y Él se presenta en la playa. Y ellos estaban pescando. ¿Quién es? No sé. Pero es el mismo Cristo que estaba caminando con ustedes. El Espíritu del Señor está moviéndose. Yo no estaba. ¿Y cuándo se mueve el Espíritu del Señor? Si ya está moviéndose. Y no sentimos, no reconocemos la presencia del Señor. ¿Cómo quieres que se mueva en tu vida? El Señor no escoge o no te hace que tú escojas de la forma que Él se vaya a mover. Sino Él es un espíritu libre. Y Él hace lo que a Él le plazca. Él hace como a Él le gusta hacer. Él puede utilizar un niño, puede utilizar cualquier persona para que el Espíritu de Dios se mueva. No tienes que hacer excepción de persona. Tal persona va a predicar, no voy. A tal persona va a predicar, tampoco me voy. No hagas excepción de persona. El Espíritu de Dios se mueve como a Él le plazca. Como Él quiere. Amén. En el 5 les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Desde la playa dijo, ¿tienen algo de comer? Y ellos respondieron, no. Y no lo reconocieron quién era todavía. El 6, y les dijo, echad la arena derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Dios le dio una dirección, echa la red. En lo secular.
en el trabajo de ellos. Eche la red. Echaron la red. ¿Cuántos de nosotros queremos dirección de Dios? Pero no reconocemos que el Señor se está moviendo. No reconocemos que el Señor está al frente de nosotros. Señor, dame señales. Dame dirección. Y el Señor, estoy aquí. Y no vemos por estar enfocados en el problema. No escuchamos lo que el Señor dice, por estar enfocados en nuestros problemas. Amén. 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba es Juan. Dijo Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron en la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Al desembarcar a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Es raro, ¿verdad? Raro, ¿por qué? Jesús les preguntó, ¿tienen algo que comer? Les dijeron, no. Y cuando llegaron a la orilla, ¿de dónde sacó Dios o Jesús el pez y el pan? Y Él les estaba cocinando con ese cuerpo glorificado, con ese cuerpo resucitado. Ya no, él era un cuerpo resucitado, un cuerpo glorioso. Y se empezó a cocinar. ¿Sabes qué? Voy a cocinar. Voy a poner un pan y un pez. ¿De dónde sacó eso? Él siempre tiene alimento para sus hijos. Él siempre tiene provisión para sus hijos. A ti no te interesa de dónde Él saca, sino Él siempre va a tener provisión para sus hijos, para los que le aman. Eso es sobrenatural. Si tú lo crees, Él siempre va a tener alimento para sus hijos. Él siempre va a tener alimento para sus hijos. Voy a correr un poquito de esto. Vamos a saltarnos al 10. Jesús les dijo, traed de los peces de la pesca al 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevieron a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan, les dijo asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos de haber resucitado de los muertos. Lo que me llamó mucho la atención es que los discípulos acarrearon toda la red hacia la orilla. Y Jesús dijo, ve y saca peces para poder comer. ¿Y quién fue corriendo? Pedro. Y agarró la red, él solo, y jaló. Y muy importante que da el número ahí. ¿Cuántos peces sacó? 153 peces, grandes. Esto tiene un simbolismo y un significado. Les insto que investiguen. En Galilea, ¿qué quiero decir Galilea? Ese era un puerto donde que había mucho comercio. Y es conocido también como Galilea de los gentiles, en donde que Jesús empezó a predicar. Porque era una mezcla de judíos con pueblos paganos, y se dio la mezcla de gentiles, y ahí empezó a predicar el Señor, donde veía la necesidad, donde que ese pueblo que los israelitas, los ortodoxos, decían que no eran dignos. Y Jesús dijo, ¿sabes qué? El Señor me ha ungido. El Señor me ha ungido, pues el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Para que dé vista a los ciegos, a los que ustedes hacen de declarar que no son dignos de mí, pues yo vengo a ellos y soy digno de ellos. Yo les hago dignos, les limpio, les libero. Al pueblo gentil, a un pueblo que no era pueblo, a un pueblo que era destituido de la gloria de Dios. Él vino y se proclamó, ¿sabes qué? Yo soy tu Salvador. Y tú me vas a aceptar porque tú necesitas salvación. Amén. Y así Pedro, cuando fue a sacar esa red de 153 peces, vamos a ver que después que le hace el llamado el Señor, su primera prédica era de 3,000 personas. Su segunda prédica era de 5,000 personas. Se dio
Y se cumplió lo que el Señor dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer pescador de hombres. Pero tuvo que pasar un proceso, tal vez un desánimo. Volvió y pescó. Al encontrar de nuevo a Jesucristo, tal vez él dijo, ¿sabes qué? En este mismo lugar el Señor me llamó. De este mismo lugar me sacó. De este mismo lugar me sacó. Y hoy me está haciendo una invitación. Y hoy me está invitando que vuelva al llamado del Señor. Para concluir, para cerrar esto. En Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, ya cuando estaba todo el vientre saciado, que quiero decir, ya cuando todas las necesidades del hombre estaban saciadas, para que se enfocara el hombre a lo que el Señor quiere para tu vida, tienes que estar enfocado en Él, sin ninguna distracción, sin ninguna cosa. Y le dijo Jesús, Pedro, Simón, hijo de Jonás, perdón, ¿me amas más que a estos? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. El Señor te hace una invitación en esta mañana. No importa por las circunstancias que has pasado, no importa por lo que estás pasando, el Señor ha marcado tu vida. El Señor te dice, tú tienes un llamado en tu vida, pero este llamado no se rige a tus sentimientos, no se rige según lo que tú estás viendo, no se rige a lo que tú estás sintiendo, sino esto se rige por el amor que tú me tienes a mí. Gracias por ser parte de la experiencia Nuevo Principio en este día. Visite nuestra página de Facebook en facebook.com/NBMINY, nuestra página de YouTube en youtube.com/NBMICHURCH. También visita nuestra página del web iglesianuevoprincipio.com y finalmente, por favor, visite su página de aplicaciones en sus teléfonos y tabletas en Android y en Apple y rebusque en su tienda por la aplicación de nuestra iglesia que es NBMICHURCH y sea bendecido con todas las herramientas que hemos puesto en este lugar. Dios lo bendiga.